Hay nombres que, simplemente resuenan a través de la historia, ¿no? Y el de Salomón es sin duda uno de ellos. Uno lo escucha y al instante piensa en sabiduría, en una riqueza casi de cuento de hadas, y en la época dorada del antiguo Israel. Pero a ver, ¿quién fue realmente esta figura tan monumental? Para tratar de entender a Salomón, empecemos con la pregunta que lo define todo. Imaginen esto. En un sueño, se te aparece una fuerza divina y te dice, pide lo que quieras. No sé, riquezas, poder, vivir para siempre. Bueno, él no pidió nada de eso. Y su elección, créanme, marcó su destino y forjó su leyenda para siempre. Bien, este va a ser nuestro recorrido de hoy. Vamos a empezar con el origen de esa sabiduría tan famosa. Luego veremos cómo construyó un imperio, pero también cómo llegó su decadencia. Después nos meteremos en el debate entre lo que dice la Biblia y lo que dice la arqueología. Y cerraremos con el impacto que, aún hoy, sigue teniendo en el mundo. Venga, vamos al principio de todo, porque todo, absolutamente todo, arranca con un don que vino de lo más alto y que se convirtió en la piedra angular de su fama. Esa fue su respuesta en aquel sueño, ni más ni menos. No pidió nada para él, nada personal, solo la capacidad, las herramientas para gobernar a su gente con justicia. La historia cuenta que Dios quedó tan impresionado con esta humildad que no solo le dio la sabiduría que pedía, sino también toda la riqueza y el honor que no se había atrevido a solicitar. Y esta sabiduría no era solo teoría, para nada. Se veía en la práctica, y de formas increíbles. El caso más famoso es el del juicio de las dos madres. La lógica de Salomón aquí fue brillante. Propuso algo tan drástico, tan terrible, sabiendo que el instinto de la verdadera madre saldría a la luz. Y así fue. Al ver la reacción de cada una, supo al instante quién decía la verdad, aquella que prefería perder a su hijo antes que verlo morir. Ahora, la escala de su conocimiento, según los textos, era una locura. Se le atribuyen 3000 proverbios y más de 1000 canciones. Es un legado literario gigantesco con el que buscaba compartir todo lo que entendía sobre la vida, la justicia y la fe. Y esa herencia literaria se concentra principalmente en estos 3 libros de la Biblia. Proverbios es como una guía de vida, llena de consejos prácticos. Eclesiastés, por otro lado, es mucho más profundo, más filosófico, se pregunta sobre el sentido de todo. Y el Cantar de los Cantares es pura poesía, una celebración del amor. Los 3 juntos nos muestran una mente increíblemente versátil. Muy bien, ya vimos al sabio. Ahora, conozcamos al constructor. Porque Salomón no se quedó solo en las palabras. Usó esa sabiduría para levantar un reino y llevarlo a una era de esplendor que dicen nunca se había visto. Y si hablamos de construir, tenemos que hablar de su gran proyecto, la joya de la corona de su reinado, la construcción del primer templo en Jerusalén. Esto no era un edificio cualquiera. Era el corazón espiritual de toda una nación, diseñado para custodiar el objeto más sagrado de todos, el Arca de la Alianza. La escala de este proyecto era, de verdad, monumental. Fueron 7 años de construcción. Se necesitó una especie de alianza internacional con los fenicios de Tiro para traer materiales de lujo como el cedro y el ciprés. De hecho, hasta el arquitecto principal vino de allí. Y en el centro de todo, el lugar más sagrado, el Sancta Sanctorum, Ahí descansaba el arca, como símbolo de la presencia misma de Dios. Pero ojo, es clave entender que el templo era mucho más que un lugar de culto. Funcionaba como un potentísimo símbolo de unidad nacional. Era el punto de encuentro para todas las tribus de Israel, un lugar que les recordaba que, a pesar de sus diferencias, eran un solo pueblo. Y en las grandes historias casi siempre hay un pero. ¿No es cierto? Toda edad de oro tiene su atardecer. Y el mismo poder y la misma riqueza que construyeron el reino de Salomón, irónicamente, también plantaron las semillas de su caída. El relato bíblico apunta a este número que es simplemente alucinante, como una de las causas principales de su perdición. Muchas de estas esposas eran princesas extranjeras, parte de alianzas políticas. Y claro, con ellas no solo llegaron alianzas, sino también sus dioses, sus costumbres, que poco a poco fueron desviando el corazón del rey. Si uno compara sus primeros años con los últimos, el contraste es brutal. Es como si habláramos de 2 reyes diferentes.
El gobernante sabio y justo se fue transformando. La prosperidad se convirtió en opresión, con impuestos altísimos para mantener todo ese lujo. La devoción a un solo Dios se mezcló con la idolatría, y la unidad del reino, bueno, empezó a romperse por el descontento. A pesar de todo, la tradición cuenta que al final de sus días, Salomón se dio cuenta de sus errores. Se cree que el libro de Eclesiastés es en parte su acto de arrepentimiento, una advertencia para todos sobre lo vacía que es la búsqueda de placeres y riquezas sin un propósito mayor. Y ahora, hacemos un salto en el tiempo. Nos venimos a la era moderna para tocar una de las cuestiones más fascinantes. ¿Qué dice la ciencia sobre todo esto? Aquí es donde la fe y los textos antiguos se topan con la pala del arqueólogo. Por un lado, la narrativa bíblica nos pinta un cuadro espectacular. Habla de un imperio gigantesco y poderoso, de una riqueza que desbordaba gracias al comercio, y de construcciones tan impresionantes que dejaban con la boca abierta a gente como la mismísima reina de Saba. Pero aquí viene el gran desafío. A pesar de años y años de excavaciones, los arqueólogos no han encontrado nada. No hay una sola prueba directa y definitiva del Templo de Salomón, y su nombre tampoco aparece en los registros de los imperios vecinos como Egipto o Mesopotamia. Esto ha generado un debate académico enorme, donde muchos se preguntan si el reino fue realmente tan grande y magnífico como lo describe la Biblia. Claro que de vez en cuando aparece algo, una inscripción, un pequeño artefacto, y la gente se emociona pensando, ¡lo encontramos! Pero casi siempre su autenticidad termina siendo un campo de batalla, con acusaciones de falsificación y debates que duran años. La verdad es que a día de hoy no hay un consenso. La figura histórica de Salomón sigue siendo un gran misterio. Pero más allá de si encontramos o no los restos de su templo, hay algo que es innegable: la influencia de Salomón. Su figura ha trascendido por completo la historia y la fe para convertirse en algo universal. Su historia ha sido adoptada y adaptada por las tres grandes religiones monoteístas. Y no solo eso, incluso ha encontrado su lugar en tradiciones esotéricas. Cada cultura ha tomado su leyenda y la ha hecho suya, destacando diferentes partes de su vida. Para el judaísmo es el gran rey sabio, el constructor del templo. Para el cristianismo es una figura clave en el linaje que lleva hasta Jesús. En el Islam es venerado como Sulaimán, un profeta inmensamente poderoso. Y en el mundo del esoterismo es visto como un maestro de la magia, alguien que podía controlar espíritus. Y todo esto nos trae a la pregunta final. Después de este viaje, ¿con qué nos quedamos? ¿Quién fue Salomón? ¿Un rey de carne y hueso cuyas hazañas se exageraron con el tiempo? ¿Una figura mítica creada para simbolizar una época dorada? ¿O simplemente un símbolo de la sabiduría, pero también de la fragilidad humana? Quizás la respuesta es que fue un poco de todo eso a la vez. Y a lo mejor su verdadero legado no está enterrado bajo las calles de Jerusalén. Tal vez su verdadero templo nunca fue de piedra, sino que está hecho de historias, proverbios y leyendas. Un templo inmaterial que después de miles de años sigue en pie, invitándonos a pensar.